Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, en este panorama atípico, complejo de la política ecuatoriana, ¿cómo pintan las cosas? ¿Cuál es su análisis? Bienvenido, Cristian. Buen día, Verónica, mucho gusto y a las órdenes igual, lo mismo a la audiencia, un saludo cordial. Bueno, creo que hay que partir por un elemento que es importante. Si bien es cierto, esta es una elección atípica, podemos repetir que hay varios estereotipos que se van a dar muy similares a la elección anterior. Uno de ellos, por ejemplo, y creo que el más importante, es esta dispersión de candidaturas fuertes. Partimos por un elemento. El correísmo surge como el favorito, sí, entra con un voto duro importante, sí, que muy probablemente le va a permitir llegar a segunda vuelta. Sin embargo, hay otras candidaturas considerables, con fuertes liderazgos, que lo que van a hacer es llevarnos de este efecto arrastre. ¿Cuál es este efecto arrastre? Principalmente su respaldo va a permitir que tengan fuerzas importantes dentro de la asamblea. Entonces, primer gran elemento, probablemente, independientemente de quién llegue a ganar y ocupe el espacio en Carondelet, va a sortearse a una asamblea muy parecida a la anterior. Bastante dispersa, con varias fuerzas políticas, y eso también va a complicar su gobernabilidad hacia futuro. Segundo, y creo que es un elemento muy importante a entender, es que justamente todos estos candidatos que pasen a segunda vuelta van a ser bastante competitivos. ¿Por qué? Porque primero, si bien es cierto, el correísmo, como lo habíamos mencionado, tiene un voto duro, esto no es suficiente para ganar. Además tiene un techo, ¿no? Porque no ha superado el 30% el correísmo desde los mejores tiempos del correísmo. Claro, cuando Correa tenía los mejores números, pero después fue decayendo hasta llegar a un 30%, un poquito menos, ¿no? En las últimas elecciones. Sí, los candidatos correístas no son Rafael Correa, y hay que partir por ese hecho. Y el voto duro viene de ese respaldo hacia Correa y hacia el movimiento, hacia la revolución ciudadana, y lo que implica. Pero más allá de eso, después viene el performance del candidato. Y esta es una candidata nueva, sí, que hace una distinción, que es de Manabí, un bastión del correísmo, pero ¿será eso suficiente para poder ganar? Eso es complicado todavía entenderlo. Creo que hay candidaturas interesantes que, llegar el caso a pasar a segunda vuelta, ponen en aprietos al correísmo y pueden posicionarse incluso como nuevos outsiders, ¿no? ¿Cuáles son esas candidaturas, de esos binomios que usted los ve interesantes, Cristian? Creo que podríamos partir por 4 candidatos adicionales a los del correísmo. Primero, Yacu Pérez, que tuvo un muy buen desempeño dentro de las elecciones anteriores. Su liderazgo le permitió a Pachacutic tener más de 25 candidatos dentro de la asamblea, algo histórico. En el caso, creo que de Jan Topic, es un fenómeno. Todo el mundo habla del Bukele ecuatoriano, el Rambo ecuatoriano, pero realmente lo que hay que entender es que estos son fenómenos que se presentan como potenciales outsiders. Incluso el propio Yacu Pérez, porque se ha deslindado de Pachacutic, se deslindó de la CONAIE, se deslindó de cualquier partido político y sigue siendo el candidato anti-establishment. Lo mismo Jan Topic. Creo que el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner es un candidato muy fuerte. Viendo los números recientes, tiene una aprobación considerable, pese a que fue parte de un gobierno altamente criticado. Y se quiere posicionar como el candidato de consenso. Creo que Fernando Villavicencio tiene ahora la base de un ala más radical de anticorreísmo que le puede ayudar, pero creo que él es el candidato que puede generar más resistencia, inclusive dentro de las propias esferas anticorreístas, por diversos factores. Y en esa línea creo que podríamos tener algunas candidaturas fuertes. A Hervas no lo veo tan fuerte como la anterior ocasión. Ha tenido un desgaste importante, todavía es bastante desconocido en varias regiones del país, y eso van a limitar su capacidad de poder tener un mejor performance dentro de estas elecciones. Bueno, interesante ir viendo cada candidato, ¿no? Y esto de Jan Topic con la binomio Diana Jacome, que también parece que no le gustó mucho a los ser cristianos, pero al final le dejaron
tener este binomio, pero sí, es un outsider que podría dar sorpresas. Quizás vamos a ver cómo va funcionando los números en esta carrera electoral. Ahora, Cristian, hay un dato que sacó datos que es bastante preocupante, que llama la atención, por decirlo menos, y es que ese dato dice el 83% de la población de los ecuatorianos no sabe por quién votar. Y bueno, eso ha dicho Polibio Córdoba, es un sacudón de la opinión pública para todo el país. Es un dato preocupante porque demuestra también la calidad de democracia que estamos teniendo, el desgaste de los partidos políticos y la falta de conexión de los candidatos con la ciudadanía. Va a ganar quien conecte mejor con los ciudadanos, quien dé esta esfera de bienestar ante las principales preocupaciones y quien pueda hacer cosas diferentes en un tiempo tan corto. Pero el tema del desconocimiento también parte por este hartazgo de la ciudadanía. Venimos Y más además de que, dos ojo, la años. ciudadanía tampoco confía en el Consejo Nacional Electoral que haga unas elecciones transparentes. Qué grave, ¿no? Totalmente, o sea, existe escepticismo a todas las instituciones del Estado y eso es muy preocupante. Más preocupante aún que desconozcan de los candidatos es el desconocer justamente de nuestra calidad institucional. Y es muy complicado. Fíjese usted, solo una candidata, una de las candidatas, la única mujer en la lista, es militante de los partidos políticos. Es afiliada a los movimientos, al movimiento al que Ujú. representa. Los demás no. Y eso es porque en el Ecuador ha habido lo que se conoce como partidos taxi. Entonces llegan, sirven de vehículo, de instrumento para hacia un fin, pero después de eso también repercute en la ciudadanía. Yo quizás tengo fidelidad por algún partido, ahora yo no tanto, porque hay estos choques ideológicos, estas contradicciones. Entonces eso también pone en preocupación a lo que vamos hacia adelante. Ahora, Cristian, también que lo menciona de estos partidos taxi o partidos de alquiler, candidatos de alquiler, máquinas electorales a la final que aparecen, que se acuerdan de la gente del electorado solamente para poner candidatos y buscar votos, ¿no? Y no hay esa formación que debería haber. Y bueno, esto, ¿por qué se da? ¿Por qué hemos llegado a esta situación tan compleja en la que el 83% de los ecuatorianos no sabe por quién votar? Tenemos eh, movimientos, partidos políticos que realmente no tienen figuras, que no han formado figuras y tienen que cogerse de, bueno, del que está más popular, del que está más guapo, más guapa, etcétera, ¿no? Eso ya ha sido una constante, que se valen de famosos o personalidades para invitarlas a participar en las elecciones sin que sean militantes del partido. Y bueno, ¿cómo llegamos a esta situación tan compleja? También viendo las pugnas internas que ha tenido y lamentables de la izquierda democrática, por ejemplo, que el uno dice que es presidente, el otro que no, que yo soy presidente. En la asamblea también disuelta era una vergüenza verles estas peleas, esas pugnas, que los ciudadanos no necesitamos de eso, necesitamos que se pongan a trabajar, pero lo que hemos visto ha sido más de lo mismo, pugnas y pugnas. Sí, creo que hay que partir por un elemento que es el desgaste de los partidos políticos, no es un fenómeno solamente que está pasando en el Ecuador. A nivel mundial, sobre todo latinoamericano, por eso esta presencia de outsiders o de candidatos anti-establishment han tenido mayor fuerza porque la ciudadanía siente que existe ya un desgaste innato de los partidos que no conectan y que pasan Claro. justamente en estas pugnas, ¿no? La evolución de los partidos políticos hasta llegar a lo que se conoce como partidos cartel son partidos de subsistencia. Entonces llegas a un escenario electoral en donde si no tienes un cierto número o cierto número de escaños, pierdes también la Ujú. representatividad política. Es un partido de subsistencia también, ante desgraciadamente electorados que tienen demandas contradictorias también. Y eso es preocupante porque la ciudadanía quiere una cosa, después quiere otra, y eso también para los partidos políticos es complejo. Y creo que un tema que vale la pena destacar es justamente qué debemos hacer hacia adelante para fortalecer a los partidos, pero también fortalecer a la ciudadanía, a que se empodere, se involucre más y que también tengamos una visión distinta de nuestras instituciones, ¿no? No, porque la ciudadanía también llega a un hartazgo, a una desazón, a un desánimo, no solamente por la clase política, sino por la situación en la que vive, ¿no? Que prácticamente muchos ecuatorianos sobreviven y están solo pensando en el día a día, en cómo llegar a fin de mes y bueno, poco importan estas pugnas de los políticos, ¿no? Totalmente cierto, hemos pasado
más de 2 años, porque inclusive con el mandato anterior tuvimos todos estos problemas de gobernabilidad, pugnas constantes, peleas por repartos de instituciones, y la ciudadanía lo que busca es tener un trabajo, un empleo digno, que sus demandas se atiendan en salud, en educación, que se solvente o al menos se logre tener claridad de cómo combatir a la inseguridad. Y eso, a la ciudadanía está focalizada en eso, mientras que los partidos han estado en una pugna constante. Y ese es el tema. Un poco mencionaba que quienes ganarán las elecciones serán quienes conecten brevemente y de mejor manera con estas necesidades de los ciudadanos y quienes propongan cosas distintas para poder solventar esos temas. En ese sentido, Cristian, ¿qué candidato de estos 8 binomios cree que podría conectar con las necesidades de la gente? ¿Qué es lo que busca el electorado ecuatoriano en estos momentos? Es complejo. Por una parte, el correísmo ha propuesto esta visión o este anhelo hacia el pasado, ¿no? Este anhelo en donde había un alto gasto público, donde ciertos segmentos de la ciudadanía sentían que había más liquidez por cómo fue la estructura económica de ese momento. Entonces están apelando al anhelo del pasado. Otros candidatos están buscando medidas radicales, como Jan Topic lo está presentando, medidas que sacudan el tablero. Caso de Yacu Pérez es interesante porque Yacu Pérez tiene dos herramientas adicionales que otros candidatos no tienen en esta elección. Primero, tienes dos consultas antiextractivas sobre el tema del Yasuní, sobre el tema de minería en Quito. Él está utilizando eso como un leverage político para conectar con su segmento de ciudadanía. Y Otto, que se está mostrando como este candidato de consenso que está buscando frenar las pugnas políticas y querer dar una visión más bien de seguridad, pero también armonía a la No vez. tan radical, No tan digamos. radical. Y Villavicencio, que quiere ser posicionarse como la lucha anticorrupción, la lucha a la corrupción como la principal estrategia de su campaña. Ahora, ¿cuál discurso cala más? De eso lo estaremos viendo en los números. Pero bueno, en todo caso ha sido interesante que en este corto tiempo las alianzas que se han dado también, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos un menú interesante de las izquierdas, que, ojo, no es del correísmo, es esta alianza que tiene Yacu Pérez con las izquierdas, está impulsado, recordemos, por una coalición de izquierdas compuesta por Unidad Popular, antes de MPD, Democracia Sí, Partido Socialista y Somos Agua, que es del movimiento de Yacu Pérez. Entonces, sí es quizás para quienes son afines a la izquierda, es una propuesta interesante, Yacu. Yacu siempre va a ser una propuesta interesante porque desde hace mucho tiempo ha buscado expandir su electorado, salir de los nichos tradicionales de las cuales iniciaron, eh, pero también genera preocupación en muchos segmentos de la ciudadanía. Creo que en los últimos días ha querido mandar mensajes más de estabilidad. Leonidas Diza le acaba de criticar justamente por eso, pero causa preocupación en muchos inversionistas internacionales, en muchos segmentos de la población que también ve medidas radicales, como por ejemplo frenar toda la frontera petrolera, el tema minero. Entonces, creo que sí es interesante, pero habrá que ver cuánto avanza y qué tanto resistencia llega a generar o no en una segunda vuelta. Si Y es bueno, por que ejemplo, llega. hablemos de Otto Sonnenholzner y Erika Paredes por la alianza Actuemos. Ellos están con Suma y Avanza. No sé a qué representarían ellos dentro del menú de la derecha a la izquierda, cómo le ve a Otto Sonnenholzner. Otto representa una candidatura de centro derecha y quiere posicionarse en el centro, esa candidatura de convergencias. Otto es un tipo mucho más moderado que ha buscado intentar canales de diálogo y ha posicionado. La aceptabilidad de la ciudadanía, pese a que fue un momento difícil el que atravesaron, creo que es importante debido a su liderazgo durante la pandemia del COVID-19. Yo lo posicionaría como un candidato de centro derecha, queriendo buscar este espectro de centro justamente. Por ejemplo, Javier Herbas, que, bueno, él es un empresario, la acompaña Marina Vega, y a quién podríamos pensar que representa, además del movimiento que él tiene, el movimiento Reto, que es el movimiento de Paul Carrasco, pero a él, ¿hacia dónde lo mandamos? ¿Derecha, izquierda, centro?
Creo que él también se quiso posicionar como el candidato de centro izquierda. Las anteriores elecciones tuvo un muy buen performance. De hecho, capturó este espectro de centro izquierda, lo cual redujo las posibilidades de, por ejemplo, el correísmo y otras fuerzas políticas. En la actualidad ha tenido un desgaste. Mi impresión es que él sigue queriendo representar esta candidatura de centro izquierda. Ese es un nicho electoral. Pero bueno, con el movimiento Reto también es complejo, ¿no? Ujú. Veamos el correísmo, que en realidad ellos se dicen que son de izquierda, la verdad no sé cómo catalogarlos al correísmo, a la Revolución Ciudadana, pero cómo ve a Luisa González y Andrés Arauz, que ahora repite la candidatura, pero como vicepresidente. Siempre se han querido posicionar como una estructura de izquierda, tienen muchas medidas de izquierda. Mi impresión es que es más bien un populismo distinto, que es lo que ha embargado al resto de la región, ¿no? Y creo que su nicho va a estar del centro para la izquierda, principalmente ese va a ser su electorado fuerte. Claro. Veamos, por ejemplo, Jan Topic y Diana Jacome. Jan Topic es un empresario, representa, bueno, es impulsado por el Partido Social Cristiano de derecha. Él es de derecha. Diana Jacome también se ha mencionado, su corazón es correísta, por ejemplo. ¿Cómo catalogar este binomio? Es interesante, yo creo que las cualidades del outsider es quererse posicionar como que no pertenece a nada. Le han preguntado varias veces y dice, a mí izquierda, derecha no me importa con tal de solventar las necesidades de los ecuatorianos. Creo que en esta, justamente por eso ha querido, entre comillas, marcar distancia con el Partido Social Cristiano, pero para mí es una estrategia electoral, esa pelea ficticia que pudo haber existido y quiere él posicionarse justamente como el candidato que no represente a ninguna fuerza política, por eso su alianza se llama, es un tema por la seguridad, no quiere el membrete social Claro. cristiano, porque eso le está pesando también, y busca más bien atraer todo este hartazgo de la gente hacia los partidos políticos tradicionales y hasta figuras tradicionales. Bueno, es complejo, ¿no? Pero podemos decir que él es el único candidato a la derecha, ¿no? De alguna manera, aunque él no ha querido estar muy cercano al Partido Social Cristiano, es el partido que lo impulsa a la final. Sí, yo creo que Otto también es el candidato de centro derecha, Jan Topic, ambos son empresarios exitosos, han manejado un discurso pro inversión, quizás Topic un poco más radical, Otto un poco más moderado, pero a la final yo podría ponerles a los dos como los candidatos de centro derecha. Vemos el binomio de Fernando Villavicencio, Andrea González, por este movimiento Construye, el movimiento de María Paula Romo, que también recibió cuestionamientos Villavicencio por correr por este movimiento de María Paula Romo, a quien Villavicencio, por cierto, fue muy crítico con María Paula Romo cuando fue parte del gobierno de Lenín Moreno. En todo caso, ahora está por su movimiento y al preguntarle sobre esto a María Paula Romo, ella decía, bueno, es que es el único que puede combatir las mafias y en referencia al correísmo específicamente, puedo decir que no es un candidato ni derecha ni izquierda, sino representa el anticorreísmo puro y duro. Sí, esa es su visión y esa es la forma que está buscando ser. Hablábamos de estos partidos que terminan siendo de subsistencia y también taxis porque buscan sobrevivir en el espectro Claro. político y necesitan candidatos. Villavicencio creo que es interesante. Por una parte ha criticado mucho a inversiones privadas, a proyectos, pero por otra parte también ha respaldado muchos de estos temas. Entonces tiene como visiones contradictorias, viene de un ala de sindical, de sectores extractivos, y como bien lo mencionaba, creo que él se posiciona como simplemente el candidato anticorrupción y anticorreísmo. Bueno, una postura interesante también. Daniel Noboa, así con Verónica Abad por esta Alianza Democrática Nacional. Y bueno, mucho se rumoró que podría ser su padre también candidato, pero solamente quedó Daniel Noboa, así como le vemos al ex legislador e hijo del magnate Álvaro Noboa. En caso de Daniel Noboa es interesante, creo que él en otra elección puede tener más crecimiento. Tuvo un liderazgo interno, aunque no visible, pero esto es interesante entenderlo dentro de la Asamblea Saliente. Fue líder a su manera dentro de No, fue varios presidente de la grupos Comisión de Desarrollo Económico, ¿no? y lideró un grupo de asambleístas, era el grupo de Daniel Noboa. Em, Creo que por el periodo electoral, por estas cosas no le alcanza.
y también porque justamente no hay una visión estratégica de cómo mejorar su candidatura. Veo que ha invertido mucho en redes sociales, en mensajes a través de plataformas digitales. Quizás eso le permite tener un par de escaños dentro de la asamblea, pero no le veo con mayores posibilidades hasta el momento. Y finalmente con Bolívar Armijos y Linda Romero del Movimiento Amigo, quizás los menos conocidos de esta contienda. Pasado de cierta forma correísta, muy apegado hacia medidas o anuncios de izquierda más radical incluso. Eh, Tuvo un desempeño interesante en los temas de los gobiernos locales, pero creo que es totalmente insuficiente para llegar. Claro, muy interesante, amigos. A las 8:04 conversamos con Cristian Carpio, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA. Hemos revisado uno por uno los 8 binomios que estarían postulando para estas elecciones. Y digo que estarían porque todavía tienen que pasar la fase de impugnaciones del Consejo Nacional Electoral. En todo caso, el único binomio que está en firme 100% es el de Daniel Noboa y Verónica Abad. En todo caso, bueno, estaremos esperando y pendientes de ya cómo van quedando los binomios en firme después de pasar esta fase de impugnaciones. Lo cierto es que, Cristian, en estas elecciones atípicas, el ciudadano tiene un papel importante para elegir a un cuadro que realmente que lo represente y que pueda hacer un buen trabajo en este cortísimo tiempo que además tiene, ¿no? Menos de año y medio. La ciudadanía es el principal artífice en un instrumento, en una democracia. Entonces, invito a la ciudadanía no solamente a llevarse por los discursos, a leer los planes de campaña, a entender su pasado, el pasado de los candidatos, a quién obedece, a qué fuerzas políticas, cómo están interactuando para tener una mejor decisión. A la final tenemos 3 temas importantes, quizás 2 no han tenido la atención necesaria, pero ¿qué va a pasar con el Yasuní? ¿Qué va a pasar con esos recursos si es que se cierra el grifo, como lo han mencionado? ¿De dónde va a salir esos recursos? Del lado derecho nos quitan, del un bolsillo nos quitan del lado derecho para sacarnos del lado izquierdo seguramente. Entonces, invitarles a que se empoderen un poco más dentro de este proceso electoral. Es complejo, pero sí hay que tomar esa responsabilidad. Gracias, Cristian Carpio, por estar con nosotros y de alguna manera ayudarnos a aclarar todo este panorama político confuso. Muchas gracias a ustedes.